se le da el tiempo de concretar, de querer salir de sí mismo. Morir de Cristo sobre hombre, y entonces España comenzó a hacer y cuando coche se le agregan materias que están en casa, porque está dejando de ser humano. Bienvenidos a este podcast Estado, Sociedad y Derecho. Soy Nora Flores y hoy me acompañarán a entrevistar a una experta en temas como la relevancia del constitucionalismo multinivel, comprendido como la recepción del derecho internacional en el orden jurídico interno, en la ponderación de los derechos humanos y el desarrollo de la democracia en México. A lo largo de esta entrevista intentaremos resolver dos preguntas principales juntos. Una de ellas, ¿por qué son importantes los tribunales regionales en materia de derechos humanos? Y ¿cuál fue el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castañeda Guzmán? Así que sin más preámbulo, empecemos nuestra entrevista acompañados de nuestro gran invitado. Primero que nada, buenas noches y bienvenido. Gracias por estar aquí. Empecemos. ¿Cuáles son los tribunales regionales en materia de derechos humanos? Es un placer estar aquí y muchas gracias por la invitación. Los principales tribunales regionales en materia de derechos humanos son la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Estos tribunales regionales desempeñan un papel crucial en la protección y promoción de los derechos humanos en sus respectivas regiones, emitiendo sentencias y estableciendo estándares que los estados deben respetar. ¿Podría mencionar el principio de derecho internacional en caso de violación de una obligación internacional que produzca un daño? Claro. Este principio de derecho internacional establece que toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño conlleva el deber de repararlo adecuadamente. Este principio refleja la responsabilidad de los estados y otras entidades internacionales de compensar los perjuicios causados por sus acciones u omisiones contrarias al derecho internacional. Ahora, ¿cuál es la importancia de los derechos de participación democrática para la igualdad, la no discriminación y el Estado de Derecho? Muy fácil, los derechos de participación democrática son esenciales para promover la igualdad, prevenir la discriminación y fortalecer el Estado de Derecho, al garantizar la participación activa y equitativa de todos los ciudadanos en la vida política y en la toma de decisiones de interés público. Siguiente pregunta, ¿por qué la facultad de los estados de regular o restringir los derechos no es discrecional? Esta no es discrecional porque está sujeta a normas y a principios internacionales que limitan su actuación y garantizan que cualquier restricción a los derechos sea justificada, proporcional y compatible en los estándares de derechos humanos. Estas limitaciones buscan garantizar que cualquier restricción impuesta a los derechos sea legítima, proporcional y esté justificada en una sociedad democrática y basada en el respeto de los derechos humanos. ¿Qué es la recepción automática y qué es la recepción específica? Si usted nos podría decir. Claro, la recepción automática en este sistema es la incorporación de los tratados internacionales en el ámbito interno de los estados, que se produce de manera automática una vez que el Estado ha ratificado el tratado a través de un acto formal. Y la recepción específica vendría siendo la incorporación de los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico interno de un Estado que requiere la adopción de un acto normativo interno. Ahora, ¿por qué la Convención Americana constituye derecho interno para los Estados parte? Bueno, esto es porque al ratificarla adquiere obligaciones vinculantes en su territorio y se comprometen a respetar y cumplir sus disposiciones en el ámbito nacional. ¿Podría explicar la perspectiva formal y material de los tratados internacionales incorporados a nuestro sistema jurídico, su relación jerárquica con la Constitución y el control de poder? Bueno, desde un punto de vista formal, los tratados internacionales se ubican jerárquicamente por debajo de la Constitución en el ordenamiento jurídico. Y desde una perspectiva material se reconoce que los tratados internacionales y la Constitución pueden considerarse como ordenamientos jurídicos complementarios. Ambos tienen como finalidad controlar el poder, ya sea público o privado, y garantizar la protección de los derechos fundamentales de los individuos. En sus propias palabras, ¿podría explicarnos el caso Castañeda Guzmán? Claro, este caso fue un caso que fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por Jorge Castañeda Guzmán, un ciudadano mexicano contra el Estado mexicano. En este caso, Castañeda alegó que el Estado mexicano había violado sus derechos humanos al no garantizarle un juicio justo y al no proteger su libertad de expresión. Este caso es un ejemplo de cómo los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, como la CIDH, pueden ser utilizados por los individuos para buscar justicia y reparación en caso de presuntas violaciones de derechos humanos por parte de los estados. ¿Cómo ha cambiado este caso el entendimiento tradicional del derecho nacional en la concepción del Estado como soberano? Este caso ha impactado en el entendimiento tradicional del derecho nacional en la concepción del Estado como soberano al evidenciar que la interacción entre el Estado constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos es una realidad jurídica que debe ser considerada. Un ejemplo relevante en el contexto del caso Castañeda es la cuestión de las candidaturas independientes. En el documento se menciona que la Suprema Corte de Justicia de México resolvió una acción de inconstitucionalidad relacionada con la posibilidad del legislador secundario de establecer candidaturas independientes.
En este sentido, el caso Castañeda Guzmán ha contribuido a ampliar el entendimiento tradicional del derecho nacional al demostrar que el Estado no opera en un vacío normativo, sino que está sujeto a normas y estándares internacionales que pueden influir en su actuación y en la protección de los derechos fundamentales de los individuos. Muchas gracias por su tiempo. Por último, ¿podría ayudarnos a contestar una de las preguntas que hicimos al inicio? ¿Por qué son importantes los tribunales regionales en materia de derechos humanos? ¿O cuál fue el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castañeda Guzmán? Responderé la primera. Los tribunales regionales en materia de derechos humanos son importantes por varias razones. Fundamentalmente por la protección de los derechos humanos, establecimiento de estándares regionales, control de la actuación de los estados, contribución a la jurisprudencia internacional. Por ello, los tribunales regionales en materia de derechos humanos desempeñan un papel crucial en la protección, promoción y garantía de los derechos humanos en sus respectivas regiones, contribuyendo a fortalecer el sistema internacional de protección de los derechos fundamentales. Muchas gracias por la invitación y a ustedes, público, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Nos vemos la próxima. Señor Galán, dígame, hemos terminado. Para siempre. Pasamos el sombrero. ¿Tiene usted un? Pues présteme, ahora lo voy a pagar yo. Gracias. Gracias.